Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi próximo video sobre África. Ya estamos en el 3, en la región occidental de África, que contiene los siguientes países. Tenemos a Mauritania, Mali, Níger, Cabo Verde, Senegal, La Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, la Costa de Marfil, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. En la región de África Occidental es especialmente importante porque pues para nosotros en los Estados Unidos y en todas las Américas al fin y al cabo, porque ellos fueron la región de donde vienen la mayoría de los afrodescendientes. Porque era la región más cerca al océano Atlántico. Entonces los europeos venían, compraban los esclavos y los llevaban a las Américas. Entonces por eso es que la gran mayoría de la gente afrodescendiente vienen de esta región. Y mucha de la cultura de los países de las etnias afrodescendientes en los Estados Unidos y en las Américas viene de esta región. Inclusive tenemos algunas palabras en el español latinoamericano que vienen de los lenguajes de la gente del África Occidental. Por ejemplo, chévere es una palabra de origen africana, por ejemplo. Pero sí, antes de que comience este video propiamente, tengo que advertirle algunas cosas. Primero que todo, del lado técnico, estoy usando una nueva aplicación para grabar mis videos. Entonces, si el audio no está bien o si tal vez haya cometido como algún error, que tengan eso en mente. Y número 2, por el lado de, pues en cuanto de este video, les voy a explicar como algunas cosas sobre África Occidental, pues en general para que entiendan. Número 1, por la gran mayoría de su historia, África Occidental ha sido una de las regiones más importantes del mundo, porque de ahí venía una gran mayoría del sal y del oro. Entonces los mercaderes del norte de África andaban por el Sahara montados en camellos, donde comerciaban con la gente de África Occidental y volvían hacia el norte donde los llevaban toda Europa. Entonces durante la Edad Media, por ejemplo, la gran mayoría de la sal y del oro que tenían en África, que estaba en Europa, venía de África Occidental. Y gracias a eso, África Occidental se volvió extremadamente rico. En este video vamos a hablar del hombre más rico de la historia, que fue un rey africano del reino de Mali, del imperio de Mali. Entonces, por mucho tiempo fue muy rico, pero eventualmente llegaron los europeos. Y los europeos, porque es muy fácil llegar a África desde Europa, pues llegar a África Occidental desde Europa, los europeos, en particular los portugueses, pero eventualmente llegarían los franceses, empezaron a comerciar con los reyes locales y los jefes locales. Y lo que hacían es que les vendían pistolas a los reyes y a los jefes locales, y a cambio ellos les daban los esclavos. Entonces la esclavitud siempre había existido en esta región, era parte de la cultura. Uno lucha una guerra contra el reino vecino, y si uno gana, uno toma los esclavos de ese reino. Y cuando los europeos vinieron buscando esclavos, los reyes locales, en vez de quedarse con los esclavos que capturaban en las guerras, vendían los esclavos a los europeos a cambio de armas y tecnología. Y así empezó como el comercio con los africanos. Entonces los blancos no venían a África a buscar negros y los capturaban, sino que compraban a esclavos negros de los reinos que los habían capturado en las guerras. Y gracias al comercio de esclavitud, muchos países de esta región se volvieron extremadamente ricos. Pero cuando en el siglo XIX los países europeos pararon con la esclavitud, se empezó a colapsar su economía.
porque la economía de ellos dependía casi exclusivamente en la esclavitud en esta época. Y cuando los europeos prohibieron la esclavitud, se acabó la economía. Y eso hizo que fuera muy fácil para Francia e Inglaterra, pues lo hizo fácil para que ellos conquistaran esta región. Entonces, Francia conquistó la gran mayoría de esta parte de África. Inglaterra y Portugal también llegaron un poquito, pero la gran mayoría de esta área fue dominada por Francia. Debería decir, de hecho, que es dominada por Francia, porque aunque Francia ya no tiene posesiones africanas, Francia todavía tiene influencia africana. Muchos países muchos países en esta región hablan francés. Muchos países de esta región usan todavía el franco, pero un franco africano, sino en vez del franco francés de antes. Estos países todavía tienen vínculos económicos con Francia. Francia todavía tiene influencia en la política de estos países. En algunos casos, Francia ha estado medio controlando todavía estos países gracias a la economía, y a veces inclusive ha lanzado golpes de estado contra ciertos países en esta región. Entonces, aunque Francia ya no tiene imperio colonial, Francia sigue siendo muy influyente en esta área. Pero sí, ya tenemos como todo el conocimiento básico de esta región. Ya empezamos a hablar de los países. Para clarificar, si ven a mi mouse aquí, en esta área roja del mapa, vamos a ir en la siguiente dirección. Empezamos con Mauritania, luego a Mali, luego a Níger, y después volteamos aquí a Cabo Verde, y vamos a hacer todos estos países aquí en el sur, ¿ok? Entonces, Chin. Listo. Comencemos con Mauritania. Mauritania es básicamente un desierto. La gran mayoría del país queda dentro del desierto Sahara, y gracias a eso es un país bastante pobre. Mauritania es famoso por tres cosas. Número uno, por sus minas y por sus minas que ven aquí. Número dos, porque tiene el tren más peligroso del mundo, porque es un tren sin seguridad en la mitad del desierto Sahara, que algunos viajeros intrépidos se montan y viajan por ahí, pero es peligrosísimo ese tren. Y número 3, porque fue uno de los países con más esclavitud. De hecho, la esclavitud en este país no acabó la esclavitud en Mauritania hasta creo que fue 1980. O sea, esclavitud fue legal hasta dentro de nuestras vidas prácticamente en este país, y todavía existe de manera no oficial. O sea, todavía Mauritania sigue como con mucho sufrimiento. Mauritania es el único país árabe que vamos a discutir en este video. Es el único país con lengua y cultura árabe que vamos a ver en este video, pero de cierto modo todos los países en este video tienen alguna influencia árabe. Tal vez no son árabes étnicamente, tal vez no hablan árabe, pero los musulmanes y los árabes siempre han tenido influencia de cierto modo en esta área. De hecho, la gran mayoría de África Occidental es musulmán. Hay algunos países cristianos o con sus religiones indígenas, pero la gran mayoría son musulmanes, aunque los cristianos y los católicos ya se han empezado a meter. Pero eso es Mauritania. Ahora, de aquí seguimos... Perdón, esto debe decir Mali en vez de Mauritania. Es Mali, M-A-L-I. Mali es uno de los países más famosos de África Occidental, porque en su época fue... Yo no quiero decir que el más rico, creo que ese puesto le damos eso a la China, pero en su época, diría como del siglo 13, 14, por ahí, 15,
En su época, aparte de la China, era el país más rico. Porque, como les dije, de ahí venía todo el oro, de ahí venía toda la sal, que también era un área muy importante en su época. Y Mali, entonces Mali, gracias a eso se volvió extremadamente rico. Llegó a tal punto que el emperador de Mali, porque sí, Mali tenía un imperio muy próspero durante la Edad Media y el Renacimiento, el emperador de Mali, que se llamaba Mansa Musa, que lo ven aquí, se volvió tan rico que fue el hombre más rico de la historia. Ni siquiera los billonarios de hoy en día, los multimillonarios, tienen la riqueza que tenía él. Él era tan rico que cuando fue de peregrinaje a la Meca, él empezó a donar a la caridad por todo el viaje. Entonces, cada vez que llegaba a un pueblo, a un oasis, a una ciudad, daba oro a todos los pobres que veía. Y llegó y regalaba tanto oro que tumbó a la economía de varios países y varias ciudades. Imagínate, uno siendo tan rico que uno puede viajar al otro lado del mundo y dañar la economía de cualquier pueblo donde uno viene simplemente porque tienes tanto oro y regalaste tanto oro que causa una inflación tremenda. Entonces llegó a Egipto y tumbó la economía de Egipto. Y luego llegó a la Meca y tumbó la economía de Meca. Y cuando está y en la de vuelta, en el regreso, llegó a Egipto y encontró que había destruido la economía de Egipto con tanta inflación que había causado que tuvo que le tuvieron que devolver el oro para sanar a la economía. Entonces todo lo que había donado a la caridad le tuvieron que devolver porque había destruido la economía. Ese es el grado de riqueza del que estamos hablando. Es algo de otro mundo, prácticamente. Y además en su época Mali también fue un centro como de conocimiento. Aquí en Mali se encuentra el famoso Timbuktu. Y Timbuktu es en su época, en la Edad Media, en el Renacimiento, fue un centro de conocimiento y de academia. En Timbuktu se encontraba una de las universidades más viejas del mundo. Se encontraban librerías donde gente de conocimiento podían discutir y aprender. Y era como el centro educativo de África en su época. Y ven como ven aquí a Timbuktu arriba a la derecha. Y aquí abajo a la izquierda, aquí en esta área, se ve la gran mezquita de Djenné, hecha de lodo y madera. Es una mezquita que ha existido por cientos de años y ha sido como una parte de la cultura de Mali por mucho tiempo. Es como el centro religioso de África Occidental, para los musulmanes por lo menos. Hoy en día Mali no ha sido tan afortunada porque ha tenido como violencia política y es muy pobre. Ya los días de la riqueza tremenda ya no existen en este país, pero todavía tiene uno de los legados más interesantes. Hablando de es mi opinión que en cuanto a la historia, cada cultura, cada civilización, pues me gusta pensar que cada cultura, cada civilización tiene un cierto número de puntos que puede gastar en ciertas cosas. Algunas civilizaciones como Egipto no gastaron sus puntos, lo gastaron todos en la antigüedad y ya se han acabado de puntos y por eso es que Egipto está tan débil. Otras civilizaciones como los Estados Unidos no empezaron a gastar sus puntos hasta muy recientemente y por eso es que los Estados Unidos ha sido tan poderoso recientemente. Con esta analogía me imagino que Mali gastó todos sus puntos
en 100 años y ya no tiene más puntos, pero los gastó tanto que se volvió tan rico. No sé, es como una analogía, es como no sé, es como una analogía como de que cada civilización tiene una época buena y una época mala, y algunas no llegan a tan alta grandeza, pero siguen siendo, no sé, es interesante. Me gustaría discutir esto como en persona. No sé, es interesante. En todo caso, al lado de Mali tenemos a Níger, que es otro país que la gran mayoría es desierto. Para ser específico, el desierto Sahara. ¿Y por qué es un país de este desierto? Han tenido que lidiar con la idea de que el Sahara se está expandiendo. Gracias al calentamiento global, África está perdiendo menos y menos de sus áreas, está perdiendo más y más de su ecosistema verde. Entonces, ¿qué están haciendo para manejar a eso, para detener al crecimiento del Sahara? Bueno, en este momento están construyendo lo que se llama la muralla verde, que básicamente es un proyecto entre Mauritania, entre Mauritania, Senegal, Níger, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea, que todos esos países están sembrando árboles y árboles y árboles y árboles y árboles en la frontera con el Sahara, con el fin de detener al desierto y preservar el ecosistema. Entonces eso es como el plan que están haciendo en este momento en Níger. Mientras que está investigando, no puedo encontrar muchos otros datos interesantes sobre Níger, pero encontré este dato que se llama el Festival Gerebol. En este festival, en una cierta tribu, los hombres se visten de mujer y empiezan a hacer unos bailes seductivos. Y las mujeres les tocan juzgar a los hombres, a ver cómo bailan, y el que baila mejor le toca escoger a la mujer. Pues es el primero que escoge la mujer con el que se casa. Entonces es interesante aquí los vestidos. No sé, es interesante. Todo esto es como medianamente interesante. Bueno, ya pasamos los países aquí del norte, estos grandes del Sahara, y ya vamos como para acá, de acá para abajo. Bueno, comenzamos con Cabo Verde. Cabo Verde es uno de los países más ajustados, que digamos, del África moderno, de la África moderna. Él es un país como con estabilidad política, con buena economía, especialmente gracias al turismo. No hay guerra, no hay nada de eso con lo que tienen que lidiar los otros países africanos. Entonces es un país como muy turístico porque está en el mar, son unas islas, la gente va en bote, ve a las tortugas, porque tienen una especie de tortuga indígena que muchos viven ahí, que son muy tiernas. Y no sé, fue uno de los primeros países africanos colonizados por los europeos. De hecho, estas islas no habían sido colonizadas por humanos hasta que llegaron los europeos. Fue el único país africano que no había sido, donde no habían humanos cuando llegaron los europeos. O sea, estos eran solamente unas islas volcánicas desiertas hasta que llegaron los portugueses y los colonizaron. Sí. Siguiendo, estamos ya en Senegal. Senegal es interesante por varias razones, incluyendo por el nombre que le dan a la capital. La capital tiene el apodo el París de África, porque es como porque tradicionalmente ha sido un centro de la moda. Al principio era la moda tradicional, pero últimamente, gracias a la fama que ha tomado, la capital se llama Dakar,
Sí, Dakar, la capital, ha tenido fama como de ser como el centro de la moda en el continente africano. Y gracias a eso como se ha volvido como más un centro cultural, artístico en África, y está como teniendo un renacimiento en este momento. Además, Senegal también es uno de los países donde vienen los árboles baobab, que lo ven aquí, este árbol. Son árboles gigantescos, muy gruesos y muy altos, que son así porque sus troncos retienen mucha agua. Y para sobrevivir en estos climas secos, los troncos son enormes para contener la más agua posible. Es interesante. Y también otro dato que aprendí cuando estaba investigando es que Senegal tiene la isla Corée, que fue la isla donde los esclavos fueron transportados. O sea, los europeos tenían una base en esta isla y de ahí transportaban los esclavos de África a las Américas. O sea, si uno tiene ancestros que eran esclavos, es posible que pasaron por esta isla. Sí, la esclavitud va a ser como un tema muy común en esta serie. Muchos de estos, pues en este video específicamente, muchos de estos países han sido marcados por la esclavitud y por el efecto que han tenido. El resto de África no ha tenido que lidiar con eso porque los europeos no tenían esclavos ahí. Tenían colonias, pero no esclavos. Pero estos países todos han tenido como que lidiar con el hecho que han perdido tanta familia gracias a la esclavitud. Y muchos gringos, especialmente de ascendencia africana, están especialmente en los últimos 100 años, han empezado a repatriarse a África. Entonces uno ve que ya hay algunos negros de los Estados Unidos, especialmente negros medio ricos, que están volviendo a África con el fin de buscar sus raíces y reintegrarse. Es interesante. Pues en todo caso, sigamos. Si uno ve un mapa de Senegal, ve que tiene como un pedazo que, pues, como si alguien le ha quitado un pedazo a Senegal. Y ese pedazo se llama el río Gambia. Y el río Gambia tiene su propio país. ¿Por qué? Porque los ingleses querían solamente el río. Entonces le quitaron el río a los franceses y los franceses se quedaron con todo el resto. Y cuando se independizaron, porque tenían diferentes porque los habían colonizado dos países distintos. El Gambia, que fue la parte colonizada por los ingleses, se independizó, y Senegal fue la parte que fue colonizada por los franceses, que se independizó. En todo caso, Gambia es interesante porque es solamente el río Gambia y los áreas que tocan el río. Entonces es como de esos países que tiene una forma muy rara. Es como el país con la forma más rara. Pero gracias al río, la gran mayoría del país no es seco. Es un país fértil comparado con el resto de África. Y gracias a eso es un país muy agricultor. De hecho, la gran mayoría de los cacahuetes en el mundo vienen de aquí. Pues no sé si la gran mayoría, pero la mayoría sí. Dos datos que me llamaron mucho la atención cuando estaba investigando fueron: número uno, que en vez de usar papel o modos digitales para votar en las elecciones, en Gambia usan bolitas de cristal. Entonces uno va a votar, le dan una bolita de cristal y la mete por el tubo con el nombre del candidato que uno quiere. Entonces aquí ven, están contando, aquí arriba a la derecha están contando los votos con estas bolitas de cristal. Y lo otro interesante es que
Se llama Cachicali, que se llama, creo que, el estanque Cachicali. Aquí se escribe. En ese estanque hay unos cocodrilos sagrados que son que los humanos los cuidan y los alimentan. Y los han cuidado tan bien que estos cocodrilos no atacan humanos. Entonces uno ve en el internet, hay fotos de gente tocando estos cocodrilos, jugando con ellos, inclusive niños. Y los cocodrilos no nos hacen nada porque no están acostumbrados a cazar ni a luchar por su comida. Porque les dan todo, los cuidan muy bien. Entonces ese fue como el dato que me llamó más la atención. Que son unos cocodrilos pacíficos. Porque son sagrados y los han cuidado. Al sur de Senegal y Gambia tenemos a Guinea-Bissau, un país que es como un país medio en caída. Es famosa por por dos cosas. Número uno, es famoso porque las mujeres son como las más importantes en la cultura. Es como es un país donde es como un matriarcado, donde las mujeres hacen muchas de las decisiones y tienen como un estado de igualdad con los hombres o como son inclusive superiores en algunos aspectos de la cultura. Y también es famosa por tener muchas islas aquí al lado de la costa, que también son pues turísticas. Y como uno de los datos interesantes que encontré sobre Guinea-Bissau es que la capital durante la administración europea antes quedaba en una de estas islas, pero cuando se fueron los europeos, los africanos decidieron mover la capital al continente para estar más cerca de la mayoría de la población. Y entonces uno puede ir a la capital vieja y porque no han tenido los recursos para mantenerla, es una ciudad en ruinas. Y el país en general, por lo que yo he visto, está como decaída, ha tenido como muchas dificultades últimamente. Sí. Al sur de Guinea-Bissau tenemos a Guinea. Guinea es famosa por tres cosas. Número uno, por su hermosura natural. Tiene unas montañas muy lindas. Ya nos estamos alejando más y más del desierto. Entonces no estamos llegando a la zona tropical todavía, pero estamos en una zona donde se encuentra un poco más verde ya. Y eso es famoso porque aquí fue donde se descubrió por primera vez que los chimpancés pueden usar herramientas básicas. O sea, los chimpancés y los monos usan palos y piedras como herramientas para quebrar nueces. Y aquí fue donde se descubrió. Y también es famosa por la ébola. Si ustedes se acuerdan, por ahí hace 10, 11, 12 años hubo una epidemia en África, especialmente en Guinea, que se llamaba la ébola. Y fue especialmente potente en esta región, porque aquí fue como donde empezó y no habían, y en muchas de las aldeas no habían no habían tenido el entrenamiento higiénico para lidiar con una epidemia. Entonces muchos se murieron y no, fue una tragedia humanitaria. Y hasta hoy en día la epidemia de la ébola ha dejado como sus cicatrices en el país. Al sur de Guinea tenemos a la Sierra Leona. La Sierra Leona fue colonizada por los ingleses y es interesante porque los ingleses cuando se cansaron de tener a la esclavitud
tenían que hacer algo con los negros que habían liberado y que vivían en sus colonias. Por ejemplo, en Jamaica, en las islas del Caribe, incluso en la misma Inglaterra habían esclavos. Y cuando en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, habían terminado con la esclavitud, tenían que buscar a algún lado, pues a algún sitio donde ponerlos. Entonces muchos de los esclavos negros de Bretaña y de las colonias inglesas fueron llevados a la Sierra Leona, donde pudieron reintegrarse a África. Y cuando llegaron los primeros esclavos liberados a la Sierra Leona, se reunieron al lado de este árbol, tuvieron un servicio religioso dándole gracias a Dios por su liberación y establecieron un país, una capital alrededor de este árbol. Y la capital se llama Freetown, que significa pueblo libre, o aldea libre. O sea, aquí en este pueblo somos libres. Y tiene una de las iglesias protestantes más antiguas del continente africano, que se llama St. John Maron's Methodist Church. Sí. Eso fue como todo lo que pude encontrar sobre Sierra Leona. Es difícil encontrar datos sobre muchos de estos países, especialmente los pequeños. Y además es un poco difícil. Pues es más difícil este video que los otros, porque yo sé mucho de África del Norte, yo sé mucho de África Oriental. No sé tanto sobre muchos de estos países pequeños en África Occidental, pero es una oportunidad para yo aprender. En todo caso, creo que el país más fascinante de África Occidental es Liberia. Liberia tiene la distinción de ser el único país africano que fue medio colonizado por los Estados Unidos. Y digo medio colonizado porque nunca fue posesión oficial de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tuvo mucha influencia en la creación de este país. Entonces, según alguna gente fue posesión de los Estados Unidos, y según otros fue el otro país aparte de Etiopía que no fue colonizado por ninguna potencia europea. O sea, es interesante. Y les explico por qué es tan interesante. Los Estados Unidos había empezado a importar esclavos de África Occidental desde 1619. Después de eso, los Estados Unidos creció, se independizó y se estableció como su propio país. Por ahí, en los años 1820, los estadounidenses blancos se estaban dando cuenta que hay muchos descendientes de esos esclavos originales que se han estado liberando. Porque todavía no se había luchado la guerra civil, todavía habían muchos esclavos en la esclavitud, pero especialmente en los estados del norte no habían esclavos en los estados del norte. Y los blancos los blancos en los estados del norte de los Estados Unidos estaban viendo a todos estos negros que no eran esclavos, pero no estaban integrados con los blancos. O sea, eran estos negros viviendo por ahí en los Estados Unidos haciendo como nada según ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Tengo una idea. Mandámoslos otra vez para África. Entonces, especialmente en los estados del norte, donde no existía la esclavitud en esta época, en el sur todavía existía, pero en el norte ya no, les ofrecieron algunos esclavos liberados que fueran a esta área, a lo que es hoy en día Liberia,
y establecieran un país ahí con el fin de ser un país con cultura afroamericana, cristiana en África, donde podían vivir los negros que se habían asimilado a la cultura estadounidense. Y muchos estaban de acuerdo de esta idea. Inclusive Abraham Lincoln quería deportar a todos los negros a África. Porque no querían la esclavitud, pero tampoco querían negros viviendo en África. Entonces muchos blancos querían expulsar a los negros a Liberia. Pero también habían muchos negros que les gustaba la idea de volver a África. Entonces muchos llegaron a Liberia y se establecieron ahí. Y porque el gobierno estadounidense apoyaba a esta iniciativa, les dio a estos esclavos liberados dinero, pistolas, tecnología moderna y recursos para establecer su propio país aquí. Y porque tenían la tecnología avanzada, los recursos avanzados, una forma de gobierno avanzada, los esclavos liberados se establecieron como la clase dominante en esta región. Porque acuérdense que cuando llegaron esos esclavos liberados, todavía había gente indígena viviendo ahí. O sea, había negros indígenas viviendo ahí. Y los esclavos, porque eran cristianos y tenían la tecnología moderna y se habían asimilado a la cultura estadounidense, se declararon blanco. Aunque eran negros, porque eran entre comillas civilizados, dijeron: nosotros somos blancos y estos indígenas son negros. Y los esclavos liberados esclavizaron a los negros que vivían ahí. Entonces, en vez de crear una sociedad de igualdad donde no se iba a repetir la esclavitud, los esclavos liberados empezaron a esclavizar a sus hermanos, o sea, a los otros negros. ¿Eso no les parece una locura que unos esclavos liberados se hayan vuelto en los amos de otros esclavos? Me parece increíble, muy trágico, que es como que se repitió el ciclo de abuso. Pero en todo caso, estos esclavos liberados establecieron un mini Estados Unidos en África. De hecho, la bandera es similar a la bandera de los Estados Unidos. En este país se habla inglés americano, pues se habla inglés gringo. La ciudad, la capital, tiene suburbios estilo estadounidense. Hasta hoy en día mucha cultura americana se ha estado mezclando todavía más en este país. O sea, este es como un mini Estados Unidos en África. Inclusive usan el dólar. Tienen un gobierno basado en el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es un mini Estados Unidos en África, gobernado por los descendientes de los esclavos liberados, que siguen siendo la clase alta, y los descendientes de los negros indígenas que habían esclavizado, que son la clase baja. No sé si me hago entender, pero en todo caso es un país interesantísimo. Y hace 15 años, en el 2010-2011, tuvo una guerra civil ridícula. Les digo, ridícula. No sé qué les pasó, pero si uno lee sobre la guerra civil de Liberia, es una locura. Es una locura, porque todos los generales de ambos lados prácticamente eran caníbales. Caníbales, les digo. Sacrificaban niños. Usaban niños como esclavos. Mataban gente. Había un general que se llamaba el general desnudo. Les cuento, se cambió el nombre a desnudo. Su nombre era Desnudo. General Butt Naked. Y él sacrificaba niños y se tomaba la sangre de ellos para ganar poderes mágicos.
Y ¿saben lo que es lo más loco? Es que aunque se ha acabado la guerra civil, él sigue vivo. El general desnudo sigue vivo y es una celebridad ahí. Tiene hasta como un culto de personalidad. Y nadie le ha perseguido por sus crímenes. Él sigue libre. El general desnudo que comía niños y sacrificaba niños sigue vivo. Y es una celebridad. ¿Eso no les parece lo más loco, lo más ridículo? No sé, no me estoy inventando nada, eso es verdad, uno puede investigar, hay fotos del general desnudo luchando, es una locura, es una locura. Obviamente no les voy a mostrar fotos porque nadie quiere ver al general desnudo con una pistola, pero sí. Ya volviendo como a la realidad. Pues no a la realidad, porque todo esto que les estoy diciendo es real, pero volviendo a un mundo tal vez más cuerdo, vamos a la Costa de Marfil. Otra vez ya volvimos a las colonias francesas. La Costa de Marfil es famosa por tener muchos elefantes y especialmente por ser el lugar, el productor más grande del chocolate, del cacao. Yo creo que la mayoría del cacao, pues del chocolate, es cosechado en África Occidental, especialmente en la Costa de Marfil. Pero lo más trágico es que el chocolate muy a menudo es una industria sin regulación, donde hay niños que trabajan y cosechando el cacao, que es una profesión muy peligrosa para un niño. Y hay mucha esclavitud infantil y es una cosa muy triste. Es una tristeza. Y las compañías de dulces como Hershey y Nestlé no están haciendo nada porque ganan más plata usando esclavos y niños que si usaran gente que trabaja si usaban adultos que les dan una compensación justa por el trabajo. Entonces es una tragedia. Otra cosa interesante es que la iglesia la basílica más grande del mundo, la basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro, pues no voy a tratar de pronunciar eso otra vez, está aquí, es una basílica enorme, es la basílica más grande del mundo. Y sí, esto es aunque la mayoría de la Costa de Marfil es musulmana, hay muchos también que son católicos porque fue colonia francesa. Y aquí decidieron construir la basílica más grande del mundo. O la iglesia, la catedral. No me acuerdo si es basílica específicamente, pero en todo caso es muy grande, es tremendo. O sea, uno ve a los edificios al lado y no comparan. Al lado, pues como medio encima de la Costa de Marfil, tenemos a Burkina Faso. Burkina Faso significa los hombres incorrompibles. Sí, incorruptibles o incurrumpibles. ¿No? Yo creo que lo deletreé mal en español. Pero sí, básicamente los hombres honrados, los hombres honestos, los hombres incorrumpibles. Y fue dado este nombre por que ven aquí arriba en blanco y negro, que se llamaba Tomás Sankara, que le dan el apodo del Che Guevara africano, porque él fue un comunista que ayudó a ganar la independencia de Burkina Faso y le dio su nombre, el nombre de los hombres incorrompibles. Él, aunque fue líder comunista, todo parece indicar que fue una buena persona. Él nunca buscó ser el líder supremo. Él nunca quiso ser el
él nunca quiso tener ni dinero ni nada. Él ni siquiera tenía carro. Él, aun siendo líder de su país, andaba en bicicleta e interactuaba con los pobres. Saludaba a la gente, él hablaba con la gente, él ayudaba a la gente. Él nunca quería poder para sí mismo. Pero porque era tan accesible para la gente común y corriente de Burkina Faso, fue muy fácil de asesinar. Entonces un día, cuando andaba en bicicleta saludando a la gente, alguien lo disparó. Y con él como que empezó y después como empezó a ir de caída a Burkina Faso. Y ha llegado al punto en que hoy en día Burkina Faso es gobernada por una junta militar, porque hace unos años hubo un golpe de estado y están como en una dictadura. Se ha vuelto en todo un lío. Es como se ha decaído mucho. Además, el otro interesante que encontré sobre Burkina Faso es que de ahí es parte del WAP, el complejo WAP, que son un grupo de reservas naturales, de parques naturales en esta área de África, que incluye a Burkina Faso, a Níger y a otros países, que es básicamente uno de los áreas protegidos naturales más grandes del mundo, donde se encuentran muchos hipopótamos. En el sur de Burkina Faso, más al sur de Burkina Faso, hay el país, hay Ghana. El nombre Ghana significa rey guerrero. Y Ghana, igual que Mali, que habíamos discutido antes fue la sede de un gran imperio, el imperio de Ghana. Y este imperio ya es mucho más viejo, esto es el siglo IX. Pero todavía existen las ruinas hoy en día. Fue como el primer imperio grande de África occidental. Ghana es famosa porque fue el primer país africano en ganar su independencia. Creo que fue en 1950, si no me equivoco. Pues obviamente Etiopía nunca fue colonizado y Liberia nunca fue colonia oficial, pero Ghana fue el primer país africano que oficialmente ganó su independencia de una potencia europea. Además, Ghana es famosa por ser uno de los países donde viene el arroz jollof, que lo ven aquí, es como un arroz rojo con especias y plátanos que se come por alrededor de África Occidental. Y no se sabe de dónde viene, pero la teoría es que fue inventado aquí en Ghana. Es como la comida más famosa de África. Es muy famosa la comida esa comida, el arroz jollof. Al lado de Ghana tenemos a Togo, que es este país chiquitico. Fue de los pocos países que colonizó Alemania, el Imperio Alemán. Para ser honesto, yo no encontré mucho sobre Togo. La ciudad es una de las ciudades como más lindas, más bien organizadas de África. De hecho, hay gente que también la llama el París de África, pero también le dicen eso a la capital de Senegal. Entonces, como que no sé. Togo también es famoso por tener como este estilo de casa que son como redondas. Y todas están como en una aldea que es famosa porque es histórica. No sé, es muy difícil encontrar información sobre algunos de estos países. Pero un país que sí conozco bastante bien es el país que queda al lado de Togo, que se llama Benín. Benín fue otro de los reinos importantes en la historia africana. En su época,
Benín fue uno de los reinos que comerciaba mucho con los europeos. ¿Y que comerciaban? Comerciaban esclavos. De hecho, un tercio de los esclavos que fueron a las Américas fueron capturados por el reino de Benín. Y gracias a eso se volvieron extremadamente ricos y pudieron resistir la colonización por muchos años. Y construyeron estas murallas enormes que se llaman las murallas de Benín. Hoy en día quedan solo ruinas, pero en su época hubieran sido unas estructuras tremendas, como unos círculos concéntricos protegiendo a la capital donde vivía el rey. Y también Benín fue muy famoso por su arte y por su cultura y por la grandeza de sus reyes. Fue muy importante en su época, pero lamentablemente se acabó la esclavitud y se acabó toda esa grandeza, porque aunque fue un reino muy, muy importante en su época, fue un reino que fue construido gracias a la esclavitud y al comercio de vidas humanas. Es muy triste, es muy triste todo esto. Y aunque hoy en día, por mucho de los afrodescendientes en las Américas, Benín es como muy, pues no sé, tiene como un puesto de honor, porque miren a este reino africano poderoso, rico, influyente, pero se les olvida que un tercio de sus antepasados fueron esclavizados por este reino. Entonces, aunque es un ejemplo de lo que puede hacer un reino africano en su época, es un país que ha sido muy subestimado, también es un país con una historia medio oscura. Y terminando nuestro viaje por África Occidental, tenemos a Nigeria. Nigeria es un caso aparte. Nigeria es uno de esos países uno de los países más importantes, pero no es reconocido como un país muy importante. ¿Y por qué es importante? Número uno, porque es lejos el país más poblado de África. De hecho, es uno de los países más poblados en el mundo. Y está creciendo. Es creo que el país con la población joven más grande del mundo, o uno de los países con la población joven más grande del mundo. La gente aquí está reproduciendo, está teniendo hijos, está creciendo la población, y la población está creciendo más y más rica últimamente, porque Nigeria han estado como creciendo mucho la economía, están comerciando con el mundo, se están industrializando, las ciudades están prosperando, y muy importante, se han convertido en el centro cultural de África. Tienen una industria de cine en Nigeria que se llama Nollywood. En vez de Hollywood se llama Nollywood. En vez de la H es la N de Nigeria. Donde son como los líderes en el cine africano. Son también como que son una potencia en el mundo artístico, en el mundo músico. Es como uno de esos países, es de los países africanos que están como subiendo, se están mejorando. Hay gente que dice que en los próximos 50, 100 años, Nigeria se va a volver la primera potencia mundial que es un país africano en siglos. Porque ya lo que está pasando es que África, ya después de ser colonizados, ya llevan décadas después de la colonización, se han estado recuperando y están creciendo y están mejorando. Hay algunos países como Zimbabue, Burkina Faso, Mali que están como decayendo, pero por cada país que se está decayendo en África hay 2 otros que se están mejorando, y Nigeria es uno de esos que se está mejorando.
tiene una de las ciudades más grandes en el mundo, que se llama Lagos. Es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es creo que una de las más pobladas, aparte de Nueva York, Mumbai y las ciudades que hay en la China. Es muy poblada y es un centro cultural, económico de toda la región. Pero aparte de toda esa prosperidad, Nigeria también es importante culturalmente para nosotros en las Américas. ¿Por qué? Porque como Nigeria quedaba al ladito de Benín, todos los que la gente de Nigeria, especialmente el pueblo Yoruba, fueron los que fueron esclavizados por Benín y fueron vendidos a los europeos. Entonces, muchos de los negros que en los Estados Unidos y en las Américas, que son, pues, que tienen descendencia de los esclavos, vienen de la cultura de Nigeria. Entonces, ese modo en la que se visten las mujeres Yoruba todavía tienen influencias en las vestimentas de las mujeres afrodescendientes en Sudamérica. Incluso en Brasil, el lenguaje de los Yoruba todavía se usa. O sea, un lenguaje africano ha persistido por siglos en las Américas. Porque la marca pues en Brasil, porque la marca cultural no se ha ido, porque ha dejado una marca cultural importante. Además, el vudú, como la magia esa que practican en Luisiana y en Brasil y en el Caribe, es una reinterpretación de la religión de los Yoruba con influencias católicas. Entonces, hasta hoy en día, en las Américas se siente la influencia de los pueblos de Nigeria. Entonces Nigeria es como de esos países que nadie conoce, pero es uno de esos países que todo el mundo debe conocer. Y creo que nuestros descendientes van a conocer más a Nigeria que a nosotros, porque Nigeria es uno de esos países que como que se está mejorando, no sé. Pues terminemos con esa nota positiva. En el próximo video hablaré sobre el centro de África, África Central y el sur de África, porque ahí hay menos países. Aunque es una región más grande, los países son más grandes y son menos. Listo. Gracias. Ojalá que quede bien este video.